soy Chinon en un nuevo vídeo y te voy a mostrar cómo hice mi primer modelo 3D. Tengo que decir que hacer esto fue algo muy fácil. Lo aprendí de que en menos de 2 horas por medio de Skillshare, que debo decir es el patrocinador de este video. Te cuento sobre su plataforma en línea. En esta encontrarás clases creativas, ya sea si tienes algún hobby como crochet, hacer libretas, tejer, hacer cerámica. Vi una clase para hacer edificios y objetos en miniatura. ¿Qué? Entrar a su plataforma fue como si fuera un niño en dulcería. Claro, para nosotros que nos encanta dibujar encontrarás clases de colores, acuarelas, hasta cosas más complejas como la anatomía. Personalmente ya tenía mucho tiempo queriendo aprender sobre 3D, en específico con un programa que se llama Nomad Sculpt. La clase es impartida por Dave Reed, un artista profesional que yo seguía en YouTube, y me encantó poder encontrarlo aquí en este formato donde me enseñará paso a paso. Yo agarré mi tabletita a gusto y seguí sus instrucciones para hacer al personaje. Nomad Sculpt es un programa sencillo para 3D, muy recomendado entre principiantes, pero debo decir que al iniciarlo yo no entendía nada. Aquí a lo largo que estás haciendo tu proyecto te enseñará las herramientas básicas. Sí, esta es una clase de 1 hora y media para principiantes, pero hay muchas clases de 3D mucho más avanzadas. Incluso si utilizas Blender también hay. Así quedó mi proyecto. Al final le metí un poco de mi estilo haciéndolo más sencillo. Se supone que iba a ser una ardilla y yo terminé haciendo un osito. Oh, por cierto, al finalizar la clase te dan un certificado de Skillshare. Y tengo que decir que para las primeras 500 personas que accedan al link de mi descripción o usen el QR en pantalla recibirán un mes gratis para ver la cantidad de clases que se te pegue la gana y aprendas muchas cosas. Gracias Skillshare. Pero bueno, regresando al video, tuviste que yo hice un osito todo chiquito y mantecosito, pero debo decir que este no es mucho mi estilo. Claro, lo adapté a lo que estaba haciendo el profesor en clase, pero quería hacer algo mío, hacer un personaje desde cero y aplicar todo lo que ya aprendí para memorizarme bien las funciones del Nomad. Así que comencé con un diseño de personaje. A este punto ya tenía una idea de lo que podía hacer y lo que no. Me refiero a que yo sé que se me haría muy difícil hacer un rostro realista, entonces debería irme por algo mucho más fácil. En este punto estoy en mis primeros pasos y sé poner figuras deformándolas muy poquito, así que mi personaje tenía que ser un estilo chibi, un cuerpo de piloncillo, piernas rectas, brazos redondos y cabezota, pero un tanto circular la cabeza. Incluso aquí mismo en el boceto quise hacer una pose dinámica, pero me detuve. Yo sé que me puede dar ansiedad si intento algo difícil y lo puedo dejar rapidísimo, así que me quedé en cosas sencillas, así como la ropa. Por ejemplo, la ropa que le terminé haciendo un tipo de pijama con gorrito y todo. Para que no fuera tan me le puse esas orejitas de conejo. En la figura de las cejas, ojos e incluso los mechones del pelo traté de que fueran muy redondos, figuras sencillas. Y debo decir que el dibujo que hice para la pose de lado se veía bastante tierno. ¡Qué lindo! Y para la parte de atrás nada más calqué el contorno de la parte de adelante. Trucazo, ¿verdad? Guárdate ese truco. Ya hablé sobre la selección de colores cuando creas un personaje en un anterior video mío, así que apliqué lo aprendido. Con el color que llama más la atención, en este caso el azul claro, después vienen los colores que complementan, que son el de la piel y el cabello, y para ese color llamativo que no tiene que abarcar tanto, usé un azul muy fuerte, el cual quedó en el moñito. Todo bonito. Ahora sí, es momento de pasarlo al Nomad. ¡Qué nervios! No soy capaz de explicarte qué estoy haciendo porque te soy sincero, no sé qué estoy haciendo. Estoy en esa etapa bonita de aprender algo nuevo donde te equivocas demasiado, tanto que quieres rendirte, pero al mismo tiempo tienes tantas ganas de seguir adelante porque tienes curiosidad por cómo te va a salir. Sí, ahí mero estoy, pero me estoy divirtiendo bastante. Debo decir que esta no es mi primera vez probando el Nomad, es mi segunda. Mi primer modelo fue este que vio. Si lo veo ahorita está muy feo, pero en su momento me gustó demasiado. En ese momento yo no sabía nada del programa, lo único que hice fue probar los pinceles y pues quedó eso. Desde ese momento yo no supe moverle a nada más del programa. Cuando tomé la clase me di cuenta de la mayoría de herramientas, y algo tan fácil como poner una figura, editarla y acomodarla en tu archivo fue sorprendente para mí. Uy, mira esa imagen, ponerla ahí fue un wow. No sabía que podías poner referencias ahí. Mira, yo en este momento me veré muy profesional moviéndole a todo, pero mi oscuro secreto es que estaba poniendo las figuras amontonadas.
Por ejemplo, en los brazos eran 2 cilindros que terminé escondiendo parte de ellos dentro del cuerpo. Y así con todo lo que agregaba, trataba de ocultarlo. Mi mejor amigo en este momento es el gizmo. El gizmo es este circulito que hace que se mueva todo y lo aplastes. Solo que a veces me fallaba no centrándose, así que tenía que activar una herramienta que está de este lado que se llama pivote. Todo tiene nombre bien curioso, pero estaba logrando darle forma al personaje. Y mientras más avanzaba, más ganas tenía de seguir adelante. Es que hasta inspira poder ver tu trabajo. Pero vamos a hablar un poco del personaje que creé porque sí me gustó mucho para ser demasiado sencillo. Primera cosa, y es que siento que lo conozco. A lo mejor en mi biblioteca mental tomé algunas referencias de alguna serie o caricatura donde yo he visto estos colores o algo similar de apariencia. Ay, no lo sé, banda, sáquenme de esta duda. ¿A quién se parece? Bueno, mientras más trabajaba en este, se me ocurrió llamarlo Pascua. Tal cual, así. Tiene cara de Pascua. Para los compadres, Pascualito. Hasta este momento no se me ocurre alguna historia para este ser, así que si se te ocurre algo, déjalo en los comentarios. Probablemente después, si es que me llegue la inspiración y termine escribiendo algo, voy a venir a dejarlo también en los comentarios, en un modo Biblia. Quién sabe, y a lo mejor hacemos votación por la historia corta más cool, ¿sí o qué? Bueno, pasando al proceso, me aventé el cabello. En la descripción te dejo el tutorial que vi aquí mismo en YouTube de cómo otro artista pasa su consejo de hacer cabello. Cuando tenía estos pequeños problemas donde no sabía cómo llegar al resultado, solo googleaba de que cómo hacer cabello estilo anime en Nomad, o cómo duplico una capa y le doy a invertir para tener mi diseño del otro lado también en Nomad. Literal, yo soy ese tipo de persona que va a Google a escribir todo el problema para que me dé soluciones. Y lo mejor de todo es que sí me da las respuestas. Muchas gracias, Google. Y gracias a la gente que hace tutoriales, de verdad, muchas gracias. Salvan 1000 vidas. El cabello al final fue algo que me llevó mucho más tiempo. Utilicé los tubos, los cuales puedes editar su forma moviendo los vectores. ¿Te acuerdas que te dije que solo encimaba para ocultar? Pues aquí mismo lo apliqué. E igual no se iba a notar tanto el que no pusiera tanto detalle, ya que las orejitas le iban a quitar ese protagonismo a los chorizos que tiene por cabello. Ojo aquí, nadie te prepara para esta realidad, y es que hacer manos es horrible. Bueno, en realidad todo el mundo lo sabe. En cualquier técnica que vayas a usar, al parecer, hacer manos es un asco. De todo el proceso es lo que más odié. No pensé que regresaría a ese sentimiento que tenía cuando comencé a dibujar, de no saber hacer manos. Las manos que hacía de chiquito me persiguen. Me recuerdan mis tiempos oscuros. Ayuda. Fueron 3 veces que traté de hacer estas mini manos y el resultado no me gustó para nada, así que evitemos esta parte del video. ¿Qué te parece? Así lo ignoramos. Pasemos a lo siguiente. Antes de ponerle los ojos se me hacía una figura muy bonita, de que la carita, el cuerpito, e incluso para ser principiante se me hacía muy pasable, como que estaba bien, hasta que le puse los ojos. La verdad no entiendo cómo poner la masa de los ojos y las pestañas que se vean bien de lado. No supe, y no se veía para nada bien, pero de frente se me hacía muy cute. ¿Notaste que cuando hice el diseño no le puse la parte blanca de los ojos? Justamente ya había pensado eso desde el diseño, ya sabía que sería algo difícil de modelar, así que preferí no dejarle sus ojitos como completos, sino solo un circulito y con un brillito, como un estilo Pocoyo. Ay güey, sí es cierto, se parece un chingo a Pocoyo. Es Pocoyo y se llama Pascualito con P. Dios, no lo había asimilado hasta este momento. ¿Qué pedo? Literalmente estoy grabando el audio del video y me acabo de acordar de eso. Bueno, pues ya ni modito. Aquí les dejo al Pocoyo estilo Chinon. Ya como final le puse colorcitos y luces básicas. La verdad estoy muy sorprendido de todo lo que aprendí en tan poco tiempo. El modelaje 3D para mí es un hobby, el cual siempre quise desarrollar. El dibujo se convirtió en mi trabajo y muchas veces el hacerlo me abruma, así que encontrar cosas diferentes a intentar y aprender siempre me mantiene con la mente fresca e inspirada para evitar caer en un bloqueo creativo. Así que mi recomendación y conclusión de este video es que sigas mejorando, aprendiendo cosas nuevas o perfeccionando habilidades que ya posees.
Me da mucho orgullo cómo pasé de este rostro chueco a un osito mantecosito y de este osito a algo más definido. Y la verdad me emociona pensar en el futuro cuál será la mejora que tendré, qué será el siguiente diseño que haga. Pero bueno, así quedó Pascualito. Nomás no lo vayas a ver de arriba o de lado porque sí está turbio. Adiós.